El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy. En eso, pensando en mi educación hace 40 años, 35 años, tengo 44, o sea, a mis 10 años en primaria, estaba este concepto de penalización del error, ¿no? Y también de separación de los buenos y los malos. Me acuerdo en música, voz A y voz B, la típica, ¿no? Como los que cantaban bien y los otros a ladrar al otro lado. Eso ha sido un cambio de paradigma, me imagino, brutal. Esto que vos hablabas de despenalizar el error de alguna manera para facilitar otro componente que quiero traer arriba de la mesa, que son los procesos de innovación dentro de los grupos de destinatarios de educación, digamos. Es que para la innovación y para el aprendizaje, la despenalización del error es fundamental. Es una de las cosas que más se ha visto. Lo que no quiere decir que el error no tenga consecuencias, pero lo vemos en el ámbito organizacional todo el tiempo. O sea, bancos que por no decir las informaciones a tiempo tienen fracasos gigantes, líderes dentro de organizaciones multimillonarias que por tenerle miedo a la verdad o por no decirla abiertamente en los lugares correctos, también generan muchísimo sufrimiento. Y eso tiene que ver con la cultura del error dentro de esa organización. Las organizaciones que son más honestas frente a lo que es el error, y que es algo que puede suceder y que un error es algo deseable en el ámbito del aprendizaje, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como dos modalidades, digamos, de funcionar. Siempre que alguien nos pide algo, si yo ahora te pido, Ale, dame un consejo sobre empresas, Ale, dame un consejo sobre cómo hacer un podcast, vos vas a tratar de darme el mejor consejo que tengas. No vas a explorar ideas locas que aún no testeaste. Estás como en tu zona de optimización de todo lo que sabés para dar la mejor respuesta posible. En ese estado es imposible aprender. Uno no aprende en ese estado porque lo que está usando es todos sus recursos para actuar a la mejor altura posible, ¿no? Dar la mejor respuesta posible. En la zona de aprendizaje, cuando nosotros queremos aprender, sabemos si podemos estar en ese estado, si el error es bienvenido. ¿Por qué? Porque, bueno, yo si voy a un cirujano a que me opere, no voy a encontrar muy positivo que me diga, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo te abro, voy viendo qué encuentro, y ahí vamos hablando y vamos decidiendo cómo seguimos y a ver cómo es tu rodilla. No, yo quiero alguien que sepa qué va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera, y que sea la persona más idónea para eso. Entonces, es muy importante que en algunos ámbitos el error no sea lo deseable, no sea lo esperado, pero en los ámbitos de aprendizaje e innovación sí. Tiene que serlo, lo deseable y lo esperado, porque habilita al aprendizaje y habilita al desarrollo sostenido. Después, cuando toca desempeñarse y bueno, son los partidos por los puntos, está bien que uno quiera, y es inevitable, uno quiere alejarse del error, ¿no? Pero lo otro que es importante, y eso es muy impresionante verlo en los mejores aprendientes. Yo los adultos que veo que aprenden mejor son las personas que alternan mejor entre su zona de performance, esta zona que yo digo en la que estás como al máximo de tus posibilidades, y la zona de aprendizaje donde, bueno, vos decís, che, ¿cómo es esto? Hay más incertidumbre, digamos. Exacto, donde te manejás con la incertidumbre, donde lográs darle la bienvenida al fracaso, al error, de una manera que te potencia después hacia el aprendizaje. Y la innovación es exactamente lo mismo. La innovación en un grupo que está cómodo, por ejemplo,
no es una cosa que vaya a suceder muy frecuentemente. Tiene que haber una demanda de los pares de ir a más, tiene que haber una zona óptima de accountability, digamos, ¿no? De rendir cuentas. De rendir cuentas, de exigirle a los demás, che, nosotros somos un equipo que tiene que lograr resultados extraordinarios en este tema. Que también lo estamos haciendo. Si no lo está haciendo el líder del grupo, eso lo tienen que hacer los participantes. Uh-huh. Porque si eso no sucede, bueno, la innovación no va a ser ni buena, ni rica, ni lo suficientemente sistemática para poder avanzar. El otro día tuve la posibilidad de recorrer un colegio y me sorprendió gratamente, pero también como me quedé como muy anodadado de lo que vi, como aulas de distribución muy distinta a lo que yo estaba habituado a ver, digamos, ¿no? Donde los pupitres miraban hacia el pizarrón, eran aulas como más bien circulares, mesas redondas, muchos profesores trabajando a la vez. ¿Qué pasa con esta componente de pares, pero del lado de los educadores? ¿Cómo se potencian los educadores ahora trabajando multidisciplinariamente, el de geografía con el de historia, con uno de matemática y alguien de música? O sea, hay como una colaboración de pares ahí que me imagino que es un desafío que está arriba de la mesa hoy por esta nueva forma de educar que estamos viviendo, digamos. Lo que ha cambiado son las configuraciones, pero desde siempre ha sido un valor para la educación el aprendizaje entre pares. Yo estoy seguro que escuchaste a muchos políticos y a muchas personas de la educación decir que el hijo del obrero se sienta en el mismo pupitre que el hijo del político o del gobernante o del profesional. Y eso en la educación era un valor no solamente por lo que implicaba a nivel equidad social, sino porque las interacciones que podía haber entre esas personas eran mutuamente beneficiosas. Aprendizajes entre pares, en definitiva, que sucedían, y a su vez redes que tú después podías usar más adelante en tu vida. Hoy por hoy esa certeza sigue estando. El grupo de pares es fundamental. Lo que se ha descubierto es que el tipo de interacción es más rápida, tiene que ser más frecuente y más dinámica en cuanto a grupos grandes, grupos chicos, de a 2, de a 6, para trabajar en un proyecto, para explorar. Hay personas que funcionan mejor en equipos de exploración y otras que funcionan mejor en equipos de acción. Entonces, lo que empiezan a tener estas aulas, y eso para mí está buenísimo, para mí es muy interesante ver cómo hay cada vez más personas que se preocupan de diseñar los espacios de aprendizaje de manera intencional para que pasen determinadas interacciones. En definitiva, hay un montón de arquitectos que están pensando, o una rama de la arquitectura que está pensando, bueno, ¿cómo diseño este espacio para que sucedan este tipo de interacciones? Para que sucedan estas conversaciones. Pero ¿qué pasa con los docentes ahí? Porque para mí el desafío también ahí, mi pregunta iba más orientada a ¿qué tan abiertos están los docentes a trabajar colaborativamente en ese? Porque está claro que los alumnos tienen como más experiencia acumulada de que eso es así. Pero ahora hay un nivel que antes entraba el profe de historia y era el dueño de la clase, ¿no? Es decir, mis 40 minutos o mi módulo era mío, y ahora ese módulo yo lo comparto con 2 o 3 profes más en los cuales colaboramos y somos pares, digamos, estamos en igual. ¿Cuál es el desafío ahí a nivel de profes o de educadores? Ese es un desafío grande, más que nada por cómo ha sido la formación en educación tradicionalmente y cómo ha evolucionado en Uruguay. Creo que por estar tantos años en educación, una de las cosas que más me rompía los ojos, porque yo vengo del ámbito de la educación no formal, que se llama, que no se da necesariamente dentro del aula, es como dentro del aula no había colaboración entre docentes. Que sí la hay tal vez a nivel coordinación en la sala de profesores y demás, pero esto de llevar adelante la clase con otra persona y cómo la libertad de cátedra se transformó en aislamiento para muchos docentes. Y estoy hablando del ámbito escolar, secundario y universitario. Lo hemos vivido en carne propia y es un proceso difícil de mejorar o de cambiar. Yo creo que vamos en buen camino. Y tiene que ver con que se necesitan habilidades diferentes. Se necesitan habilidades diferentes de las que estaban
estipuladas en los cursos de formación para docentes, en donde vos tenías que saber mucho de lo tuyo, de tu disciplina, tu contenido, tenías que tener la información, que es muy importante, pero se suponía que había todo otro montón de cosas que venían dadas, que era esto que vos traías al principio. La motivación del estudiante está dada por defecto. El estado emocional del estudiante... Eran datos de letra, digamos. Exacto, está dada por defecto. Ellos van a ajustar para lo que vos vayas dando, ¿no? Y después lo importante que vas a tener es que vos puedas corregir, evaluar y decirles, bueno, vos estás acá con respecto a la información que hay que saber. Hoy se entiende diferente ese fenómeno y sí hay mucho por hacer en cuanto a el docente como un actor que está midiendo la temperatura del salón, el volumen de las interacciones, el tiempo que habló uno, el tiempo que habló el otro, el estado emocional de cada uno de los actores en pro de un aprendizaje, ¿no? Y a la vez poder dar retroalimentación de manera lo suficientemente rápida para que esos equipos puedan corregir y esas personas puedan corregir mientras van haciendo. Es un tipo de habilidad diferente que decrece mucho la cantidad de tiempo hablando del docente. El docente tiene que estar más callado. Es una cuestión que es contraintuitiva para lo que es la hegemonía de la imagen que uno tiene del docente, estar más callado, moviéndose mucho más, interacciones más orientadas a la pregunta, ¿no? Ahora que ChatGPT está tan de moda y ahora lo más importante son las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial, lo más importante siempre fueron las preguntas. Cómo hacemos las preguntas, cuándo hacemos las preguntas, porque eso es lo que invita al otro a hacer su proceso de aprendizaje. Sería, me imagino, para otro podcast, hablar de todo lo que estos desafíos a nivel docente traen, que tienen que ver con relegar egos, relegar protagonismo, ser más humildes, ser más generosos con el otro. Digo que de vuelta, no digo que no lo sean, pero me imagino que trae consigo un montón de desafíos adicionales que de vuelta podríamos hablar largo y tendido. Pero para terminar, y ahora que traías esto, y por tu rol en Ceibal, que tiene una componente tecnológica muy fuerte, pensando para los próximos 10 años y en los grupos de pares, ¿cuáles te imaginás que es el desafío más grande sí, creo que el desafío más grande a nivel de tecnología y como colaborativa en que estos procesos se sigan potenciando sin perder la identidad personal ni tampoco la composición grupal intrínseca que tiene la educación? Lo fundamental en educación y en aprendizaje es la persona y creo que tenemos en todas las sociedades un valor fundamental sobre las interacciones humanas. La tecnología es un medio, como cualquier otro lo venimos usando hace un montón de tiempo. Usamos el pupitre de 2 y eso ya era una tecnología, estaba establecido para poder trabajar de a 2, en pares, en parejas, y que uno pudiera ayudar al otro y demás. La tecnología, la primera interfase gráfica masiva en educación es el pizarrón y es una maravilla de la ingeniería que hasta el día de hoy no lo podemos dejar. Sí, con el advenimiento de las tecnologías digitales y tecnologías exponenciales surgieron nuevos canales, nuevos medios. En una conferencia importante en Norteamérica, Disney presentó un nuevo personaje robótico, ¿no? Y lo más importante de la instancia fue que le hicieron hacer una serie de cosas, un conejo en rollers, y en un momento que se cae y en otro momento que el humano con el que está la recoge y la pone sobre sus hombros, escuchás el suspiro de la audiencia, escuchás cómo hay una vinculación emocional con ese objeto que es una máquina, ¿no? Entonces, el poder de emocionarse, de conmoverse, que en definitiva es moverse con el otro, está en la capacidad de contar historias y de otorgarle a determinados procesos, objetos e interacciones una simbología determinada. Somos nosotros los que proyectamos sentidos en las cosas, no las cosas que tienen sentido por sí mismos, ¿no? Esto Piaget ya lo traía hace muchísimos años y ha sido determinante para educación. Ahora, esas tecnologías digitales han abierto nuevos canales de interacción. Sí, plataformas online, sí, redes sociales, foros, y eso implica que hay nuevos canales de interacción en los que otorgamos significado al vínculo con otros. Un adolescente hace poco tiempo, durante la pandemia, me decía: estoy cansado de que mis padres me digan que mis amistades son menos amistades que las que ellos tenían, porque suceden mucho tiempo en línea mientras estoy jugando videojuegos o mientras estoy en foros, ¿no?
Y estaba sentido, decía, mis amistades son muy importantes, son muy significativas en mi vida, yo las siento muy profundamente. Que las interacciones con mis amigos sucedan en otro lado, digamos. En otro lado no quita esa importancia. Okay. Entonces, estamos viendo cosas interesantes. Es cierto que como en todo, como con la comida, como con la velocidad, con un montón de cosas que han estado disponibles para los seres humanos, hay vicios, hay cosas, hay excesos. Sí, malos usos siempre hay malos usos, pero hay cosas muy interesantes que van a pasar. Hay una empresa mendocina que se llama Egg, que desarrolló un algoritmo de interacción entre estudiantes que los va emparejando según preferencias y modalidades de trabajo y logra, sin interacción de externos, solo entre pares, que se optimicen los grupos para lograr grandes objetivos. Y logra cosas muy, muy interesantes. Entonces, a través de un algoritmo, con interacciones entre las personas, bueno, hemos logrado que en grupos de 1.000, 1.500, 2.000 personas empiecen a surgir los grupos ideales que van a lograr los mejores objetivos, simplemente por interacciones que no están pautadas por adultos. Y en ese sentido, a veces los seres humanos pensamos que somos mejores para eso, y lo cierto es que la investigación dice que para conformar grupos no somos tan buenos digamos, en promedio. Después sí hay excepciones, que personas que saben hacer eso muy bien, pero en general lo hacemos por preferencia, lo hacemos por comodidad, lo hacemos por un montón de decisiones que no son las óptimas para sacar el mejor rendimiento de ese grupo. Entonces, creo que el desafío que tenemos con las tecnologías para las interacciones humanas tiene que ver con el significado que le damos y las consecuencias. Siempre tiene que ver con qué le permitimos, qué consecuencia permitimos que tenga la interacción únicamente tecnológica en la vida de las personas, sea para asignar préstamos, sea para asignar grupos, sea para experiencias de aprendizaje, o sea incluso en la medicina, ¿no? Si dejamos simplemente que la medicina sea llevada adelante por tecnologías digitales, seguramente vayamos a perder algo del componente humano, que es lo que nos hace lo que somos y es lo que nos da el significado de nuestra existencia, en definitiva. Lalo Folgar, presidente del CEIBAEL, muchísimas gracias por este rato, la verdad que es una charla espectacular, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy disfrutable. Vamos arriba. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy.